Muy bien, ya pasaron los 10 minutos que dimos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a dar inicio al evento de hoy. Es nuestra quinta capacitación del año 2023, comprometidos con brindarles capacitaciones. El grupo Mind Group, para este mes y para esta ocasión abordaremos el tema de cultura organizacional en empresas emergentes. Pedimos al auditorio, por favor, mantener sus micros y cámaras apagadas para evitar interrupciones en el desarrollo de la disertación. También comentarles que las intervenciones por parte del auditorio se realizarán al terminar la disertación de la ponente. Para ello, los invitaremos a levantar la mano o dejar un mensaje en las casillas de chat para que puedan realizar sus preguntas o comentarios. Así después estas serán leídas cuando acabe el desarrollo de la ponencia. La ponencia de hoy va a estar a cargo de la psicóloga clínica y a su vez coach ejecutiva Karina Villanueva Tolentino, quien posee experiencia y formación en cursos y talleres de habilidades blandas, a su vez de certificaciones internacionales de liderazgo y programación neurolingüística. Listo, entonces damos la bienvenida a la señorita Karina Villanueva para que pueda aperturar la ponencia. Buenas noches, señorita Karina. Puede iniciar con la ponencia. Gracias, Casey. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Qué gusto saludarlos. Bien, pues para conocernos un poquito, yo también quiero saber de dónde es que se están conectando. Pueden colocar de pronto por ahí. Yo me encuentro en Lima, vivo en Arequipa actualmente, pero yo me encuentro en Lima. Este tema me encanta, me gusta mucho, porque está relacionado a muchas variables que se están perdiendo de vista. Entonces, quiero saber de dónde se conectan, si son ya profesionales, si están por terminar su carrera, en qué rubro trabajan, si es que ya están trabajando, qué los trajo, qué exactamente fue lo que les llamó la atención. Ah, gracias, Samuel. Muy bien, desde Arequipa. Wendy, mira, Wendy de Lima. Edith en Lima, genial, qué bien. Bueno, entonces saludos para los que están en equipo, saludos desde aquí, desde Lima, y para los que están aquí cerquita también, pues bienvenidos, a todos bienvenidos. Genial, ay, los leo. Qué bien, wow. ¿Qué tal? Están las energías, están súper altas por lo que veo. Me encanta leerlos. Cuéntame a qué se dedican, un poquito quiero saber cuáles son sus visiones a corto y mediano plazo en sus carreras profesionales, y quiero saber hacia dónde vamos a brillar este tema, porque en realidad la complejidad que aborda es bastante grande, ¿verdad? El hablar de cultura organizacional es de por sí ya un tema que involucra muchas variables, y si a eso le añadimos o le agregamos hablar de empresas emergentes, que creo que muy poco también se ha tocado, y más sobre todo si hablamos de una realidad peruana o de una realidad en Latinoamérica. Entonces, quiero que me comenten ustedes si en algún momento antes escucharon sobre cultura organizacional dentro del contexto de empresas emergentes o emprendimientos emergentes, ¿no? ¿Alguna vez escucharon de este tema? ¿Qué tan relacionados están con este? ¿Qué es lo primero que les viene a la mente cuando les hablo de cultura organizacional, pero enmarcado en el contexto de empresas emergentes? ¿Qué es lo que más o menos pueden... Los leo, a ver. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Ok, ya está acá. Estamos en esta primera variable. Yo quería empezar hablando en sí, cuando me encontraba investigando un poquito más sobre datos estadísticos, quería empezar hablando sobre la empresa, ¿sí? ¿No? Sobre lo que es el emprendimiento, cuánto dura un emprendimiento, el ciclo de vida de un emprendimiento, y sobre todo qué es lo que pasa en el Perú con los nuevos emprendimientos. Sin embargo, vamos a dar un poquito de contexto, ¿no? Les pedía a ustedes que me dijeran
cuáles son sus carreras, por qué están aquí, qué es lo que le llamó la atención específicamente, porque en realidad la cultura organizacional va en bueno, todos en algún momento vamos a estar dentro o vamos a pertenecer a una cultura organizacional, ¿no? Vamos a dar algunas generalidades de lo que es cultura y después hablar de empresas emergentes o organizaciones emergentes, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas se me ocurren desde un inicio cuando hablo de cultura organizacional? ¿No? ¿Qué es? ¿Cómo se forma? ¿A quiénes involucra? ¿No? ¿Qué variables la definen? Y si es que hay elementos para una cultura exitosa. Yo sé que estos temas probablemente los han escuchado para quienes son psicólogos o para quienes estudian la carrera de psicología y de pronto están mucho más orientados a la psicología organizacional. En realidad este tema ha sido tocado por administradores, por ingenieros, desde industriales, ingenieros, está ahora la carrera de ingeniería empresarial, desde los coaches también, los coaches ejecutivos o los coaches en general, los coaches de vida, también hablan un poco de esto porque en realidad el ser humano no es que esté aislado en cuanto a sus roles. Tenemos roles que van a ser en su conjunto que van a constituir nuestra vida, nuestro porqué, nuestro propósito. Y uno de esos roles es dónde me voy a desempeñar laborando y el lugar en donde me voy a desempeñar. Entonces, sea que sea lo que haga, en cualquier contexto en el cual me encuentre, siempre se va a hablar de una cultura organizacional. ¿No? Entonces, vamos a repasar en la siguiente diapositiva algunos autores de antaño, qué es lo que decían, y de hecho hay muchas definiciones de lo que es cultura organizacional. Sin embargo, para propósitos de la conclusión a la que yo quiero llegar de estas dos variables de las que les estoy comentando, estoy citando a dos autores y ya en la segunda parte de esta ponencia van a poder darse cuenta por qué, ¿no? Porque los cité, recordemos que no hay verdades absolutas, que en este cambiante mundo organizacional y en estos cambios tan vertiginosos que se viven en el día a día y más aún después de pandemia, es definitivamente importante saber que todo está cambiando, que hay que tener mucha flexibilidad para reaprender, para aprender y para desaprender los conceptos que tengamos. Entonces, vamos con un par de conceptos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es lo que nos dice este primer autor, no? Que cultura organizacional es para él las formas en que se percibe, piensa y reacciona ante diferentes contextos, ¿no? Ahí debe decir antes y no antes. Luego, ¿qué es lo que nos dice Tierney? La cultura se refleja en lo que se hace, en cómo se realiza y en quién está involucrado en hacerlo. No sé con cuál de las dos ustedes estén mucho más, les resuene mucho más, ¿no? Yo me quiero quedar con esta primera, ¿no? Lo que se perciba, lo que se percibe, lo que se piensa y cómo se reacciona, ¿no? Esta es más bien una mirada de adentro hacia afuera, ¿verdad? Perdón, de afuera hacia adentro y esta sería más bien una mirada de adentro hacia afuera, ¿no? Lo que se hace, cómo se hace y quién está involucrado en hacerlo. A ver, la siguiente diapositiva, por favor. Ok, vamos a partir diciendo esto, ¿no? La cultura organizacional significa mucho más que tener una relación estable con los colaboradores. En realidad, una cultura, si nos vamos a la definición más general y solamente hablamos de cultura, tenemos que referirnos a un conjunto de hacer, un conjunto de formas de hacer, de operar, de accionar en la vida, ¿no? Y que se han hecho habituales y que son dadas y concebidas como adecuadas y, entre comillas, normales. Y ahora, si hablamos de cultura organizacional, tenemos que hablar de ese conjunto de hábitos, de ese conjunto de valores que representan a la organización, de ese conjunto de formas de accionar dentro de una organización eh, para su fin último, para lo que ha sido creado, ¿no? Entonces, sí o sí tiene un papel determinante en el entorno laboral, ¿no? Además de una influencia directa en los programas, comunicaciones, comportamiento e incluso en la percepción de una empresa frente a su público.
¿Qué más? Los objetivos y valores del negocio deben estar enfocados en fomentar una cultura organizacional congruente, ¿no? Sin embargo, aplicar una que realmente produzca resultados deseados, acá quiero enfatizar en esto, ¿no? Lleva tiempo y planificación, ¿no? Y también acá, en los objetivos y valores. Para que exista, volviendo al término más básico, una cultura y que ésta se forme, debe haber como antecedente preexistido muchos momentos en los que se hayan definido y se hayan anclado y que se hayan cuajado, afianzado tanto hábitos como valores. Todo esto no puede suceder de un día para el otro. No es que creo mi empresa y digo y señalo, este punto A, punto B y punto C son mis valores, por ende van a ser el centro o el núcleo de mi empresa y por lo tanto mi cultura es esta. En realidad no funciona así, sería genial si fuera tan sencillo, pero no lo es. En realidad la cultura es mucho más que eso y el tiempo que va a significar el elemento clave va va a darle un giro y la va a fortalecer y sobre todo va a enmarcar qué cultura, porque hay tantos tipos de cultura, muchas formas de comunicar hacia afuera lo que es cultura organizacional. Entonces, para que exista una cultura organizacional, de por sí, tiempo, ¿verdad? Y sobre todo, los objetivos de los que hablo aquí, objetivos y valores tienen que estar bien enmarcados y sobre todo muy claros. Tiene que existir claridad, pero ¿en quiénes tiene que existir claridad? En los fundadores o los dueños de la empresa. Hago énfasis en los dueños, fundadores de la empresa, porque más adelante van a notar que cuando ese tiempo para que una cultura organizacional esté afianzada, cuando ese tiempo aún no se ha dado, van a ocurrir cosas y se concibe o va a tener otra mirada la cultura organizacional, que va a estar mucho más ligada, mucho más vinculada a la persona o al grupo de personas y su personalidad en lo que se refiere a la cultura organizacional de una empresa que apenas está naciendo. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí me gustó mucho esta frase, ¿no? Si se llevaran a nuestros 20 mejores colaboradores, déjeme decirles que Microsoft se convertiría en una empresa sin importancia, ¿no? Es lo que dice Bill Gates, en donde está dándole un alto valor a ese grupo humano con el que se cuenta. Sin embargo, este grupo humano ha pasado filtros, ha pasado por todo un proceso en el cual no solamente se le ha evaluado las aptitudes, ¿no? Para cierto puesto, sino también se ha evaluado sus valores, su visión de vida, su propósito y entre otras cosas, ¿no? Que podríamos hablar por horas en realidad. Pero ¿por qué menciono todo esto más allá de las aptitudes? Porque en realidad podemos tener excelentes profesionales que quieran ser parte de una empresa, sin embargo, eso no garantiza el éxito de la empresa, ¿no? No garantiza en realidad que una empresa vaya a seguir en el tiempo y sobre todo vaya a tener éxito, ¿no? Que luego vaya a tener un nicho de mercado, que vaya a fortalecerse, que vaya a tener un lugar claro en la sociedad en la que ha sido creada o en el espacio en el cual ha sido creado. Siguiente diapositiva, por favor. Y eso de hablar de colaboradores y de todo este proceso dado por las personas que los contraten y qué tan claras tengan estas personas en su decisión al momento. Uy, creo que tengo problemas de conexión. A ver.
confirma si se me escucha y se me ve. Señorita Karina, sí se le escucha, no digo, sí se le ve, pero se le escucha un poco entrecortado, creo yo. Vamos a ver. Ya está. Creo que sí, ahora está mucho mejor. Así es, está mucho mejor. ¿Sí? Ya, listo. Ok, yo les hablaba y quería comentarles un poquito más sobre las personas que tienen en sus manos la decisión de hacer parte a una o más de una persona dentro de hacer las partes de una empresa, porque muchas veces se cree que no es tan determinante el hacer que el proceso de selección sea largo y sea justificadamente largo, ¿no? Porque si nosotros hablamos de muchas empresas que han tenido relativo éxito, si buscamos en la profundidad o específicamente qué es lo que las hace quebrar, en general son las personas, ¿no? Si una persona tiene un propósito, tiene una claridad de lo que quiere hacer con su empresa o con su emprendimiento, en un principio va a ser relativamente sencillo poder gestionar a las personas y poder hablar con un grupo, ¿no? Sin embargo, si esta empresa sigue creciendo, se hace complicado, se hace difícil que en un momento pues, se tenga ese contacto con todas estas personas, ¿no? Con estos nuevos trabajadores o colaboradores. Entonces, a lo que voy es que muchas veces eh, se contrata por las aptitudes, ¿no? Pero luego cuando estas personas no tienen los valores afines a la cultura organizacional, termina, termina habiendo una especie de colisión, pueden existir muchos conflictos dentro de la empresa, ya sea de tipo interpersonal, ya sea de tipo por su accionar, por temas de valores que de pronto son incompatibles, ¿no? Entonces, la cultura organizacional eh, va a tener mucho de lo cual se tenga que tener en cuenta al momento de, incluso hasta de contratar cuando una empresa crece. Ahora van a entender por qué hago énfasis en esto, por qué estoy siendo como tan, creo, repetitiva en esto. Y es porque en realidad puedes tener un equipo de personas y al final y ser ellos cada uno en su área, en su rubro, en su profesión o en su cargo pueden ser excelentes, pero aún eso no garantiza que la empresa pueda tener una sinergia, que luego pueda tener éxito y pueda sobre todo tener utilidades, ¿no? El tener una posición en el mercado. Así que ahora vamos a hablar un poco de esto, ¿no? De la empresa emergente. Porque, a ver, ¿qué pasa cuando todos seguramente hemos en algún momento escuchado, en alguna clase, por ahí, ahorita con tanta presencia de las redes sociales, seguramente hemos estado atentos por ahí a algún TikTok y se nos ha cruzado este concepto, ¿no? Cómo es que se maneja, cómo es que esta parte de la biología de las personas, de querer sentir que pertenecemos a algo, juega un rol importante al momento de hacernos parte de una empresa o de un emprendimiento o de una idea o de una visión, ¿verdad? Ok, perfecto. Pero ahí estamos dando por sentado que ya existe una empresa, que por ende ya existe una cultura, que ya pasó ese tiempo donde se asume que se afianzó esa cultura organizacional, ¿verdad? Y hasta ahí todo está bien. Pero acá viene el dilema. ¿Y qué pasa con la empresa que no tiene ni siquiera un año en el mercado?
¿Qué pasa con esas empresas que tienen apenas meses, que tienen un par de socios, ¿no? En el mejor de los casos, que son 3 o 4, ¿no? Generalmente, y ese es otro tema también bastante gigante, monumental, ¿no? De cómo es que empiezan a dirigir un nuevo emprendimiento estas personas que aparentemente se conocen, ¿no? Porque generalmente se hace sociedad muchas veces por valores afines, por amistad, pero ni siquiera eso va, si hablamos únicamente de cultura, ni siquiera eso nos garantiza que vamos a tener una cultura organizacional lo suficientemente fuerte, lo suficientemente sólida como para que mi empresa vaya a ser duradera y en el mejor de los casos se quede en el mercado y eh, brinde los resultados con las utilidades que quiero, ¿no? Como dueño de empresa. Así que vamos a hablar un poco de qué es esto de empresa emergente para después hablar ya de las dos variables en sí. Bueno, entiéndase por pequeña empresa, por pequeña y microempresa, aquellas unidades económicas que operan como persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial y que desarrolla actividades de producción, comercialización de bienes o prestación de servicios, ¿no? Además, reúne las siguientes características. Bueno, acá tenemos unos datos de la microempresa y de la pequeña empresa. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí también, bueno, estos datos están, sí, están repitiendo lo anterior visto, solamente que se habla de, sí, está como más separada únicamente, ¿no? El propietario labora en la microempresa, eh, el número total de trabajadores no excede de 15 y el volumen de sus ventas anuales no excede los 140 UIT, ¿no? Luego, tratándose de las pequeñas empresas, el número total de trabajadores no excede 50 y el volumen de sus ventas anuales no excede de 350 UITs. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, aquí quería llegar. Empezamos con los datos así que generan un poquito de escalofrío, les diré, porque cuando estuve reuniendo información para este tema, me encontré, yo tenía ciertas nociones, ¿no? De qué es lo que pasa en Latinoamérica con los emprendimientos, ¿no? En general, se sabe que de 10 empresas en los primeros años, pues van a desaparecer más del 50%. Y ya aterrizando más esas cifras, encontré que en el Perú 9 de 10 empresas no superan el año, ¿no? Entonces esos son datos en realidad que sí generan conmoción, al menos para mí. ¿Qué es lo que está pasando, no? ¿Cuántas logran éxito, no? Tenemos acá algunos datos sobre el emprendimiento. ¿Cuántos logran éxito? ¿Cuánto duran? ¿No? El ciclo de vida de una empresa. Y tenemos acá una cita que me pareció interesante traer a colación. Dice, ¿no? Después de haber participado directa o indirectamente en la creación, formación, desarrollo, evolución, modificación y término de más de 2.500 pymes, sociedades y otras formas de organización, en general las empresas pymes no duran más de 2 a 3 años. De 100 empresas que se crean, solo un tercio logran sobrevivir, ¿no? Y bueno, esto es de Luis Marín Concha. Él es autor del libro Manual de Pymes, Sociedades e Impuestos. Vamos a la siguiente, por favor, a la siguiente diapositiva. Este dato que acabo de mencionar está corroborado por lo que dice también sobre todo la plataforma de INEI. Entonces, sí llama mucho la atención. Y más sobre todo después de la pandemia. En realidad no estoy aquí porque quiera decirles o dejarles solo un mensaje o una idea, ¿no? Sino que pretendo que más allá del hecho de que todos podamos asumir que pues son múltiples los factores por los cuales una empresa puede caer, puede desaparecer, puede cerrar, llámenlo como quieran, en realidad son muchos los factores que nosotros también estamos desconociendo, que estamos perdiendo de vista.
Entonces, vamos a revisar algunas de esas razones, ¿no? Desde la falta de financiamiento, nos dice, esto es lo que nos dice las estadísticas, propio, gubernamental, privados, que es considerada uno de los factores principales, ¿no? Falta de infraestructura, logística, sinergia y organización. Poco o nulo apoyo gubernamental, estados, gobiernos, municipalidades. Trabas en la obtención de permisos municipales para funcionar y trabajar. Temas familiares, sobreendeudamiento también, peleas entre socios, amigos, conocidos, terceros. La falta de conocimientos técnicos y deficiente planificación son solo algunos motivos por los que muchos emprendimientos no logran superar el primer año de vida, ¿no? Lo que les comentaba. Lo otro, de acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, al día nacen unas 850 empresas, pero desaparecen 469, ¿no? En ese sentido, el Perú es el cuarto país de América Latina con mayor descontinuación. ¿Qué les parece eso? ¿No? Y no estamos aquí hablando de ese otro gran sector informal que también es parte de nuestra economía, que también tiene un lugar y va a desempeñar también un movimiento y tiene un rol importante, ¿no? Ojo que en nuestro país hay mucha informalidad y ese es otro tema también muy, muy grande, pero no podemos perder de vista ello. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, como les decía, en realidad son múltiples los factores o las variables que pueden responder al por qué un emprendimiento se cae tan pronto, ¿verdad? Sin embargo, hoy yo les quiero hablar de algo desde mi análisis, desde lo que he visto en mi experiencia, que de pronto también les va a resultar coherente a ustedes, ¿verdad? Yo les estaba indicando desde un inicio que una cultura organizacional necesita de un tiempo, ¿no? Para ser afianzada, para que luego sea transmitida a las empresas que ingresan, perdón, para las personas que ingresan a esta empresa o empresas, ¿ok? Sabemos ya que una empresa emergente no tiene ese tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hablar de una cultura organizacional en la empresa emergente? Y acá viene mi análisis. Si tenemos a un grupo de personas o una sola persona que está teniendo un emprendimiento y lo está haciendo lo mejor posible, generalmente lo que se va a tener es que la cultura, ya que no ha existido ese tiempo para que exista una consolidación de esa misma, va a estar reflejada o va a estar dada por la personalidad de esta persona. ¿Qué es lo que me estás diciendo, Karina? A ver, les estoy diciendo que la personalidad de Karina Villanueva al momento de hacer una nueva empresa, mañana creo mi empresa Karina S.A., ¿no? Y empiezo a operar. Karina, ¿cuál es tu cultura? Mi cultura vendría a ser mi personalidad, porque el cómo empiece yo a asociarme con otras personas, el cómo empiece yo a contratar personas que puedan colaborar con mi empresa, va a estar directamente relacionada con mi personalidad. Karina, pero ¿qué pasa con con los conocimientos técnicos que tienes? Claro, por supuesto que es importante, ¿no? La parte técnica es valiosa, sí. Sin embargo, todos sabemos que todos podemos tener muchas destrezas y ser muy buenos al momento de desempeñarnos en una o más de una función. Pero ¿qué pasa cuando existen momentos de tensión, momentos de estrés, momentos en los que se presenta un problema, ¿no? Definiendo problema como aquella situación que nunca has vivido antes, ¿no? Que no has vivido nunca antes, que no sabes si tienes también los recursos suficientes para poder
enfrentar y para poder solucionar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? En realidad, cuando esto sucede, lo que va a salir no es la parte de conocimientos, no es mi raciocinio acompañado de toda mi formación profesional. Claro, en el mejor de los casos así va a ser, pero además de ello va a tener una cuota muy alta de quién soy yo, de cómo opera Karina en la vida en general, ¿no? De cómo opera Karina si, digamos, se siente traicionada, de cómo opera Karina si se siente frustrada, si se siente desconfiada, ¿no? De cómo opera Karina si se siente, qué sé yo, con pocos recursos, ¿no? Imaginemos que mi empresa fue creada para, como el caso de Mind Group, ¿no? Pongamos el caso de Mind Group. Tiene lo que es el rubro de la, está en el rubro de lo que es desarrollo de personas en general, ¿verdad? Y tiene capacitaciones para el ámbito organizacional, entre otras. Lo que pasa si a Mind Group un día le dicen necesito a tu gente para un fin de semana para tal empresa, ¿no? Y en el último momento están ahí, pero las condiciones acordadas en un inicio o inicialmente no son las que se acordaron, ¿no? Y que luego ya no es tampoco el pago que se acordó, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se afronta eso? En realidad, ahí, cuando no existe una cultura, precisamente porque es nueva la empresa, es donde lo que va a reflejarse va a ser la personalidad. Entonces, lo que yo estoy postulando es esto, que la cultura organizacional en la empresa emergente es un reflejo de la personalidad de la persona que está al frente, de la persona que fundó la empresa, de la persona que está en la cabeza de la empresa. Hasta ahí, ¿cómo van? ¿Me estoy dejando entender? Hágame saber, por favor, si se está escuchando bien. Hasta ahí, ¿cómo, cómo ven, cómo escuchan, qué opinan de lo que les estoy comentando? ¿Les hace sentido esto? ¿Les parece coherente? Gracias, Daniela. ¿Les hace sentido que en una empresa nueva que acaba de formarse, Edith, gracias. Buenísimo, Edith, qué bien, me alegra que esté resultando interesante esto. Este análisis mío de la cultura en la empresa emergente, ¿por qué lo traigo a colación? Porque al final, bueno, yo como psicóloga sé que existen diferentes tipos de personalidades, ¿verdad? Y podríamos ponernos ahorita a hablar, se habla en la psicología clínica de los clusters de personalidad, ¿no? Por mencionar algunos que por ahí se han hecho algunos famosos gracias a tantos TikToks. Podríamos hablar de una personalidad histriónica, podríamos hablar de una personalidad narcisista, esquizotípica, ¿no? Y si la cultura organizacional está directamente relacionada con la personalidad del fundador, será entonces importante que me ponga a revisar yo mi personalidad, tener conocimiento de cuál es mi accionar en los momentos de mayor estrés, en los momentos en los que ustedes saben que en los momentos en donde todo nos sonríe, todo está saliendo como quiero, todo está saliendo como planeo, pues sí, todos vamos a fluir, perfecto, ¿no? Y ahí todos estamos contentos, cantando, es más, ¿no? Sin embargo, no todos conocemos y tenemos bien encuadrado y pleno conocimiento de hasta dónde se nos puede ir de las manos nuestro reaccionar, ¿no? Yo soy de las personas que siempre estoy cuestionándome, siempre estoy preguntándome, ¿y qué hubiera hecho de distinto
en esta última conversación que tuve, ¿no? Para dejar, qué sé yo, un mejor mensaje, un mensaje más contundente, ¿no? Por poner otro ejemplo, ¿no? En la vida misma, hace poco yo tuve un evento familiar bastante en una cama, bueno, la habían atropellado, fue atropellada y pues de un día para el otro perdió completa autonomía, no podía hacer nada por ella misma, con decirles que no podía ni ir al baño sola, no podía levantarse, ¿no? Dependía para todo de sus hijos. En estos momentos en los que la vida te sacude, en donde estás en un grado de estrés, de tristeza, hasta de irritabilidad, porque hay muchas cosas por hacer y sientes que no te alcanzan las manos ahí. En realidad, nunca me imaginé que fuera una situación tan compleja. Yo soy la segunda de 4 hermanos, entonces a pesar de ser 4 hermanos, hubieron cosillas, hubieron problemas entre los 4 hermanos para poder hacernos cargo, ¿no? Y sé que todos estaban estresados, sé que todos se sentían cargados, era de un día para el otro una realidad nueva, era de un día para el otro una realidad que no nadie antes había contemplado. Y aparentemente hasta ese momento yo tenía cierto conocimiento, digo cierto conocimiento porque el hacer esta introspección de quién soy yo es una constante, es de todos los días, nunca se termina en realidad. Y perdería sentido todo también si se terminara. Entonces pensé hasta ese momento en mi autoconciencia de que eh, tenía el control, tenía esa inteligencia emocional suficiente para poder hacerle frente a ciertas situaciones, ¿no? De estrés en la toma de decisiones, el poder conciliar, el poder llegar a acuerdos. Sin embargo, hubo algo que se me fue de las manos, debo decir. Entonces, esto me hizo reflexionar con culpa, incluso con culpa, ¿no? Con irritabilidad, con un poco hasta de frustración. Pero, ¿por qué les menciono esta situación? ¿Por qué les cuento esta experiencia de vida? Porque yo soy psicóloga, ¿no? Y mi trabajo es ese, mi trabajo es el analizar, el poder ver, el poder a profundidad hacer un análisis de lo que está sucediendo en ese otro, en esa situación, en ese contexto, el poder contemplar todas las posibles variables que están interactuando para que algo sea de determinada forma. Y aún con todo ello, no vi venir algunas cosas. Entonces, si podemos extrapolar esta experiencia a la vida organizacional, ¿ustedes creen que en una empresa que tiene escaso tiempo en el mercado, le viene, imagínense ustedes y quiero que ustedes me comenten, ¿no? 2020, enero del 2020, muy entusiasmados, alguien por ahí dice, ok, ya lo pensé mucho tiempo, ya tengo un capital, voy a invertir y voy a comenzar mi emprendimiento, ¿no? Entonces consigues proveedores, sea del rubro que sea, ¿no? Imaginémonos que quiero, qué sé yo, quiero tener una boutique y quiero vender carteras, imaginémonos, ¿no? Enero, febrero, y viene el confinamiento en marzo, ¿no? Y para esto ya alquilé un lugar, ¿no? Ya renté, ya adelanté algunos meses, ya invertí, ¿no? Y absolutamente todo, fue una situación sin precedentes, ¿no? ¿Se parece o no se parece a lo que les comento? Viví una situación en mi vida personal que nunca antes había vivido, nada parecido. Y yo con esta creencia de que todo el tiempo estoy en la búsqueda de información, que todo el tiempo estoy tratando
de nutrir mi mente, de nutrir mis hábitos, de nutrirme como ser humano y como profesional, caí, ¿no? En realidad no estoy diciendo que sea lo incorrecto, no estoy diciendo que no esté permitido equivocarse, ¿no? Todos podemos equivocarnos. Sin embargo, lo traigo a colación porque lo mismo nos puede pasar. El tema es cuando esto se hace repetitivo, cuando esto se hace una constante y no te das cuenta, porque crees que el problema es la gente que está en tu empresa, las personas con las que estás contando. Y no crees que eres tú con tu personalidad proyectada en tu empresa la que está de pronto generando cierta, cierto conflicto. ¿Les hace sentido que esto podría pasar? Vamos a la siguiente diapositiva. Señorita Karina. ¿Sí? Sí, tomando en cuenta la programación, ahorita ya Ah, estaríamos para tener break. Entonces, perfecto. quizás podemos hacerlo después de abrir la siguiente diapositiva. Genial, perfecto. Me parece muy bien. Muchas gracias a usted. Muchas Ok. gracias por toda la Volvemos entonces. información. Ajá, Ok, toda la gracias. información que nos está brindando ahora. Creo que muchos de los participantes coinciden conmigo en que es una información muy interesante que nos muestra pues otra perspectiva acerca de lo que es este rubro organizacional. Y bueno, como lo comenté, agradecemos a la señorita Villanueva que nos está dando esta ponencia y vamos a pasar lo que es el break. Agradecemos a todos los participantes por su atención. Hemos culminado con la primera parte de este webinar y ahora nos vamos a un pequeño break y presentaremos un video corto sobre nuestra empresa. Con ello puedan ver que tenemos, algunas funciones que tenemos, servicios que ofrecemos y poder tomar un poco más de información. Adelante con el video, por favor.
Muy bien, perfecto. Acabamos de ver un pequeño video acerca de todos los servicios que ofrecemos en Mind Group. El break está programado en 10 minutos, es decir, que a las 8 en punto regresamos para poder continuar con la segunda parte del webinar en la ponencia de la señorita Karina. Eh, entonces ya regresamos. Muchas gracias por su atención y en 4 minutos volvemos. Ok, perfecto. Ya vamos regresando, vamos a darle inicio a la segunda parte de la ponencia. Recordarles que pueden adquirir el certificado, así como el paquete educativo que tiene la grabación y material educativo por el costo de 20 soles. Se les va a estar haciendo llegar por el chat del Meet un enlace donde ustedes pueden consultar acerca del precio y las modalidades de pago. Y las personas que ya adquirieran el paquete educativo y la grabación se les estará haciendo llegar su certificado el lunes al mediodía. Entonces vamos a darle paso a la ponente, la señorita Karina Villanueva, para que nos pueda seguir brindando información acerca del webinar Cultura Organizacional en Empresas Emergentes. Señorita Karina. Ok, creo que estamos teniendo un problemita de red.
También recordarles a todos los participantes que si tienen alguna duda o alguna pregunta, pueden ir dejando las preguntas en el chat y luego se les va a estar respondiendo en el orden que lo vayan dejando. Se les acaba de pasar el link de WhatsApp por donde ustedes pueden preguntar acerca del certificado y el paquete educativo que nosotros damos en Capacitaciones Minecraft. Señorita Karina, ¿está usted ahí? Si tuvieran alguna pregunta durante la ponencia, pueden levantar la mano y se les estará leyendo las preguntas que ustedes tengan, así como las dudas durante la disertación. Comentarles también un poco acerca de los servicios que brinda Mind Group. Mind Group tiene departamentos, como pudieron ver en el video, áreas de psicología organizacional, donde brindamos diversos talleres y dentro del área de capacitaciones realizamos webinars durante el mes. Este es la quinta capacitación en el año. También hemos realizado otras capacitaciones. Pueden visitar nuestras redes sociales en Instagram o Facebook y ahí pueden estar en nuestra página web y ahí pueden ver que tenemos diferentes capacitaciones en el año. Entonces pueden adquirir el paquete educativo con la grabación de la capacitación, el material y la certificación. Entonces se pueden adquirir esos paquetes de webinars pasados. Muy bien. Ok, entonces le doy pase a la señorita Karina para que pueda continuar con la ponencia. Ok, acá estoy nuevamente. Perfecto. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, se le escucha muy bien. Listo, muy bien, excelente. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a continuar ya con la parte que más me gusta en realidad, que está enfocada ya en sí a la persona, que está enfocada a la personalidad. Vamos a una siguiente diapositiva y luego regresamos a esta, por favor. Ok, acá hay una frase de un autor del que les voy a hablar. De hecho, me voy a basar mucho en el libro de este autor para hablar de la personalidad y de cómo esta influye en la cultura organizacional y a su vez a largo plazo, o corto y mediano plazo también, en el éxito de un emprendimiento. ¿Qué es lo que nos dice? Si contratas personas solo porque pueden hacer tu trabajo, trabajarán por tu dinero. Pero si contratas personas que creen en lo que crees, trabajarán para ti con sangre, sudor y lágrimas. Simon Sinek. Quiero que me cuenten ustedes qué es lo que opinan de esto. En realidad, en este mundo empresarial, en algún momento he escuchado mucho de muchas amistades mías que hacen reclutamiento y selección de personal, que hay un perfil al cual se tiene que adaptar a las personas, ¿no? Imaginemos que tienen una empresa y tienen la suerte de que están contando con ustedes y que les dicen, necesito que me consigas a la persona idónea para ese puesto, ¿no? Mi empresa es nueva y quiero que pueda hacer diferentes funciones, ¿no? Y pues se le va a compensar. Esa es una cosa, ¿no? Ahora, imaginemos que lo mismo, que les piden a ustedes, ¿sabes qué? Necesito a la persona idónea porque tengo esta visión y quiero lograr
tal objetivo, me veo de esta manera, ¿no? Para aterrizarlo a un ejemplo, imaginemos que yo quiero vender con el ejemplo de las carteras, que quiero vender carteras, porque me dijeron que el margen de ganancia en carteras importadas es muy alto, y entonces yo hago números, ¿verdad? Hago números y saco cuentas, entonces digo, ok, si logro vender tantas carteras en una quincena, el primer mes, voy a tener tanto de ganancia. Ok, pero si esa información es pública y mucha gente puede tener el dinero y asimismo, pues también podrá decir, ok, este negocio me deja tanto margen de ganancia, ¿por qué no invertir? ¿Verdad? Sí, hay muchas personas que pueden en el mercado estar ofreciendo ese producto, pero acá viene la pregunta, ¿por qué solo algunas personas, por qué solo algunos contadísimos en el mercado se quedan? ¿Qué es lo que creen de esto? Ahora sí, regresemos al anterior, por favor. Y esto tiene mucho que ver también nuevamente, con la persona, con la claridad que tengo yo en mis objetivos. Si yo creo una empresa únicamente con el propósito, o voy a lanzar mi empresa a un mercado únicamente con el propósito de tener los números a mi favor, de lanzar a cierto precio, en el mercado una empresa perdón, una cartera que esté por debajo del precio promedio y intento manipular el mercado, ¿ganaré? Pues sí, ganaré, ¿no? Y probablemente esa sea la forma de operar de muchas personas, ¿no? Como empresa. Pero ¿por qué no se quedan en el mercado si aparentemente esa técnica o esa ecuación debería funcionarles, ¿no? Es como el plan, wow, el plan idóneo, ¿no? Estoy haciendo números, el mercado me va a comprar porque estoy ofreciendo un precio mucho mejor, entonces tiene, entre comillas, más valor mi producto. Entonces, aquí puede suceder que todos creamos que no hayan mayores verdades en cuanto a hablar de... A ver, deme un momentito, por favor. Ok, ya está. En cuanto a hablar de lo que yo consigo del mercado, en realidad tener las cosas claras cuando tengo un emprendimiento no se trata únicamente de cuánto de utilidad quiero tener. Eso se sobreentiende y es implícito. Todos vamos a generar un emprendimiento porque queremos una utilidad. Pero ahí no acaba. Ahí no acaba, es únicamente un pedacito de toda la compleja realidad. Y las empresas que sí se quedan, que sí tienen una posición en el mercado, que sí pueden seguir operando, según este autor, Simon Sinek, son aquellas que tienen clarísimo su porqué. ¿Sí? ¿Cómo así? Vamos a poner un ejemplo. En el caso de ustedes han conocido la marca fundada, creada por Steve Jobs, ¿verdad? Edison hace colas por esto y más allá de la variable del consumismo y del marketing, en realidad hay un porqué. ¿Cómo así? Yo te puedo decir, pues, mira, te vendo un computador, es intuitivo, tiene estas funciones y está diseñado de forma espectacular, ¿no? ¿Quieres comprarlo? ¿No? Y a su vez también puedo decirte, mira, eh, creemos en pensar, en repensar las cosas y hacerlas de forma diferente. Creemos en crear objetos disruptivos que vayan en contra de lo convencional. Creemos en cambiar tu forma de hacer las cosas. Y da la casualidad de que nuestro computador va en esa línea, ¿no? Es intuitivo y está fantásticamente diseñado. ¿Quieres comprar uno? ¿Cuál es la diferencia de esos dos mensajes? El primero está hablando únicamente de lo que haces, vender computadores, ¿no? Y un poquito del cómo. ¿Cómo lo haces? Bueno, pues con un buen diseño y qué sé yo. Sin embargo, en el segundo mensaje,
que es como lo vendió Steve Jobs, no precisamente así a plenitud con esa exactitud de palabras que he dicho, pero muy parecido, eh, sí se encuentra un porqué. Se encuentra un porqué que habla de hacer las cosas diferentes, de romper el orden de lo establecido, de crear tu manera auténtica de hacer las cosas desde un computador. ¿Sí se entiende? El primero solo habla de qué y de cómo. El segundo habla del por qué. Y el por qué tiene que ver con la claridad de la persona que está empezando un emprendimiento y que quiere que tenga éxito. Porque computadores pueden vender miles de personas, muchas empresas. Carteras importadas, pues muchísimos también habrán para ofertarlos y venderlos en el mercado. Pero las que se van a quedar son las que sí están claras en su porqué y logran conectar el porqué con con su cliente final. Y no solo con su cliente final, en realidad, también con las personas que se asocian a esta empresa. ¿No? Tomen la palabra asociar como el hecho de ser parte de esa empresa. Al principio no es como tan sencillo de entender. Hay una historia que me gusta mucho sobre un atleta que perdió su, su parte motora y pues ya no podía competir. Sin embargo, siguió, siguió participando en todos estos concursos y pues empezó, primera competencia, estaba echándose a andar muy lentamente, en realidad muy lentamente, lo pasaba uno, lo pasaban otros. Al cabo de unos minutos ya nadie lo podía ver, lo habían dejado muy atrás. Al cabo de 15 minutos todos los participantes ya habían pasado la meta y él seguía, ¿no? Seguía esforzándose por avanzar. Y él lo hacía no porque estuviera compitiendo con los otros participantes o con los otros atletas. Él lo hacía porque estaba compitiendo con él mismo, porque quería mejorar sus tiempos. No estaba ahí para ganarle a nadie. Estaba ahí para demostrarse que podía ser mejor que ayer. ¿Y qué pasaba? Curiosamente, que mientras todos los otros participantes llegaban a la meta, tenían el gran respeto de acercarse y correr hasta el final con él. Y eso sucede cuando tú tienes claro tu porqué, del por qué haces las cosas. No sé si hasta ahí se entiende mejor de qué es lo que pasa cuando hay claridad de por qué haces algo. Los números, el dinero, la cuota de mercado, la utilidad que tenga una empresa o un emprendimiento, por supuesto que van a hablar de los resultados de esta empresa, pero no es más que un resultado, una métrica. En realidad la métrica no va a hablar tanto del por qué. El por qué está mucho más relacionado con cómo te percibe tu cliente de afuera. ¿Y creen ustedes que el por qué tiene que ver con cómo yo oriento, cómo formulo mi cultura organizacional y cómo la fortalezco? Cuando alguien tiene claro su porqué de hacer las cosas, independientemente en su vida personal, en su emprendimiento, hasta en su vida sentimental, va a hacer las cosas distintas y los resultados van a ser distintos. Imagínense ustedes, ¿no? Que un chico, para las chicas acá presentes, ¿no? Se presenta, las invita, les invita un café. Ustedes saben que por ahí este chico está intentando, eh, pues, conquistarlas, ¿no? Intentando algo con ustedes. Y pues imagínense que les dice, pues mira, ¿sabes qué? Gano tanto dinero, tengo tantos empleados y soy dueño de tanta cantidad de autos, de estas marcas. Eh, versus un chico que las invita a salir y que les dice, mira, tengo la suerte de levantarme todos los días y hacer lo que amo hacer, ¿no? Que es el poder compartir este servicio, este producto, y gracias a ello tengo la estabilidad financiera que siempre busqué.
Estoy diciendo lo mismo en realidad, pero uno habla de por qué hago las cosas y el otro habla, sí, vamos a decir que casi que de lo mismo, sin embargo, no es nada atrayente. Lo mismo que decía yo, si vamos a hablar únicamente de características de un objeto o de un servicio, pues sí, vamos a entrar a competir a un mercado, pero dejo de competir cuando tengo claro el por qué. Ok, sí, van a haber diferentes tipos de empresas que querrán hacer lo mismo, ¿no? Pero ojo que, por ejemplo, para darles un ejemplo para que se pueda afianzar esto del por qué, ¿no? Leía justamente en el mismo libro de Simon Sinek que una chica estuvo buscando un trabajo en Estados Unidos y pues ella creía que iba a entrar de recolectora de un artista, ¿no? Entendía que iba a poder contabilizar, qué sé yo, objetos, todos relacionados al arte. En realidad no fue eso, en realidad terminó en una casa coleccionista que se entiende también en Estados Unidos como una casa recolectora. ¿Recolectora de qué? De pagos de personas que pues tienen una deuda. Entonces pues se quedó ahí, esta chica se quedó ahí y se dio cuenta que los dueños de la empresa eran personas muy maravillosas, personas muy generosas, muy bondadosas, por lo cual ella decidió quedarse. Después supo también que sus compañeros eran personas muy amables, que se ayudaban entre todos. Sin embargo, descubrió que cuando estaban en sus llamadas, cada uno llegaban incluso hasta amenazar a las personas que estaban del otro lado para que pagaran sus deudas. Eran tipos groseros, eran tipos altaneros y pues en toda la llamada, todo el trasfondo de la llamada se traducía en una amenaza, ¿no? De que tienes que pagar, si no te va a pasar esto y te va a pasar aquello y te vamos a multar. Entonces, ella nos explicaba por qué personas tan generosas podían terminar teniendo ese estilo de comunicación al momento de cobrar, ¿no? Entonces ella creía, porque parte de uno de sus valores de vida era el saber escuchar, el escuchar de verdad, escuchar con tus cinco sentidos, con empatía, con el otro ser humano, decidió salir y formar su propia empresa, partiendo del valor y de la idea de que la gente se puede conseguir más de la gente escuchándolos, partiendo de la idea de que con empatía podía lograr que conseguir más información y más tiempo en llamada de la persona y más, sobre todo, datos valiosos que luego iban a traducirse en más cobros, ¿no? En compromisos, calendarios de pago. Sin embargo, le fue en un inicio algo confuso, le fue hasta un poco desafiante, ya que cuando uno se encuentra en una cultura, puedes tener tú una personalidad, puedes tener una identidad, pero ya que estás expuesto a esa cultura organizacional, tu tendencia es hacia hacer lo mismo, hacia la misma manera de operar. Ella sale de ello, sale de esa cultura, crea su propia empresa, ojo, recordando que la cultura de una nueva empresa está proyectada en mi personalidad. ¿Y qué es personalidad? Carácter, temperamento, ¿no? Y obviamente dentro del carácter, que es toda la parte social, todo lo que se nos entrega en nuestra vida, en lo que vivimos, todo lo que aprendemos y absorbemos del entorno, están los valores. Hay un fortalecimiento de los valores que imperan en nuestra vida y de por qué son valiosos. Y uno de esos valores era el poder escuchar y lo puso como pilar dentro de su cultura organizacional. Y pudo cambiar completamente el cómo se operaba en un rubro que era el rubro de cobranzas, porque simplemente cambió la cultura organizacional y tuvo aún más éxito. ¿Se imaginan? Pero era porque tenía claro el por qué lo hacía.
y estaba alineado con lo que ella quería predicar, con lo que estaba relacionado a lo que en lo que ella creía. El por qué es eso, el por qué viene a ser lo que en lo que tú crees y se va a traducir en una cultura organizacional. Que es fácil, por supuesto que no es fácil, ¿no? Nadie está diciendo que es fácil, pero si ya tienes claridad, si ya sabes que no estás yendo al mercado únicamente con tu empresa a conseguir números y que crezca la cuenta de banco, si sabes exactamente por qué lo haces, a quiénes vas a sumarle, a quiénes les vas a aportar valor, y tienes una idea clara, tienes mucho, mucho a tu favor y garantía de éxito. Vamos a bueno, esta es una pregunta que yo me hice cuando estuve creando estas diapositivas, ¿no? Cuando estuve haciendo estas diapos. Con lo que, ¿no será que en realidad no hay una cultura organizacional porque no existe una meta clara más allá de ganar dinero o tener utilidad? ¿No? En esta pregunta se resume todo esto de los ejemplos que vengo mencionándoles. Vamos a la siguiente diapositiva. A la siguiente, por favor. Lo que les acabo de decir, ¿no? Cuando es escaso el tiempo transcurrido en la empresa, la cultura está dotada de la personalidad del fundador. Quiero que se vayan con ese mensaje. ¿Para qué? Para que tengan en cuenta y sepan lo importante y valioso que es conocerme. Porque si yo me conozco y sé cuáles son mis debilidades, sé cuáles también son mis fortalezas, en qué me puedo apoyar, con quién cuento, con quién me puedo asociar, si conozco cuáles son esos parámetros en cuanto a accionar en los momentos difíciles míos, pues voy a tener mayor claridad, voy a saber por qué hago las cosas todavía con mayor fuerza. Y eso me da poder. Y eso me da un lugar y me asegura un lugar en el mercado. Porque tengo una cultura organizacional que sé que está proyectándose de mí o del grupo de personas con las que elegí emprender. Vamos a la siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. ¿Me confirmas, por favor, Casey, si esta es la penúltima o es la última? Un momento, por favor. Creo que es la última, ¿verdad? Sí, es la última Perfecto, muy diapositiva. bien. Listo. Bien, y ya para cerrar, todos hemos escuchado de Martin Luther King, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó frente a la estatua de Malcolm? Pudo reunir a 250,000 de personas en un momento en donde no había tecnologías de llamadas, en un momento en donde no existía todas las facilidades que al día de hoy tenemos para poder congregarnos o juntar grandes masas. Pero ¿por qué reunió él tantas personas? Era precisamente porque él tenía claro el porqué, ¿no? Necesitaba y estaba luchando por la igualdad de derechos civiles. Y no solamente las personas que llegaron, que fueron más de incluso de 250,000, eran afrodescendientes, ¿no? En realidad eran personas de todos lados, de diferentes tipos de piel, de diferentes tipos de, bueno, diferentes color de piel, de diferentes culturas. ¿Pero por qué estaban ahí? Era porque resonaban y se sentían identificados por el porqué. Cuando consigues que una idea al final es una venta también. Si yo te vendo mi idea, si yo te vendo mi visión a ti, si tú no crees en lo que yo, si tú no tienes mis valores, si tú no estás alineado con mi forma de operar en la vida, si no tienes ese nivel de compatibilidad mínimamente necesario, pues no vas a enganchar ahí. Y cuando alguien tiene un porqué tan claro como lo tenía Martin Luther King, puedes lograr eso. Logras que tanta gente que cree en lo mismo que tú, que tal vez ni te conoce en profundidad, pero sabe por qué es aquello, por qué es que estás luchando, qué es lo que te motiva, cuál es ese elemento que te está moviendo.
¿no? ¿Cuál es tu finalidad? ¿Cuál es tu objetivo mayor? ¿Cuál es tu propósito? Encuentras a las personas. Y eso fue lo que pasó. Martin Luther King, en un momento de la vida en el que no era tan sencillo reunir tanta gente, pudo hacerlo porque tenía claro un porqué y porque estaba luchando por una causa justa, ¿no? Entonces, quiero que recuerden eso, quiero que recuerden irme ya con esta, despidiéndome también con esta frase. La visión es un destino, es un punto fijo al que enfocamos, todo el esfuerzo. La estrategia es una ruta adaptable para llevarnos a donde queremos ir, ¿no? Y hablando un poquito de esto que les cuento, de Martin Luther King, en realidad él no sabía cómo, ¿no? Él no sabía tanto de derechos, él no sabía tanto de gestión de personas, él no sabía de esto, pero él era la persona que tenía claro el por qué y movilizaba gente. La estrategia, esa es otra página del libro, ese es otro tema, pero si tenemos claro esto, el por qué, y nos asociamos de manera inteligente, empática, cuando emprendemos tenemos mucho más a nuestro favor, mucha más probabilidad para saber que estamos cerca de conseguir quedarnos en el mercado, ¿no? Y tener mucho más de lo que el común denominador busca, ¿no? Que es utilidad. Así que con eso voy a cerrar esta ponencia para darle paso a sus preguntas e ir terminando. Así es, muchas gracias señorita Karina por la ponencia que nos ha brindado en esta segunda parte también completa. Creo que a muchos les ha encantado la ponencia, ha habido información muy importante y quizás han quedado muchas dudas absueltas. Entonces, a partir de ahora damos paso a las preguntas. Pueden levantar la mano para tomar el orden o si no, escribir su pregunta por el chat. Entonces, mientras lo hacen, de nuevo, reiterarle el agradecimiento a nuestra ponente por la disertación brindada, quien nos ha explicado sobre la cultura organizacional en empresas emergentes. También recordarles, como se muestra en la pantalla, pueden encontrarnos por Facebook y por Instagram. Es así como estamos en estas redes. Si están interesados en otras capacitaciones o en esta capacitación brindada por la ponente para poder obtener el paquete educativo que consta de las diapositivas y también la grabación del webinar completo. Ok, entonces, ¿tenemos algunas preguntas? Por favor. Justamente aquí hay un comentario de Edith Sánchez, Casey, que dice, una vez leí, no es lo que vendes, sino cómo lo haces, ¿no? Y esto me recuerda precisamente el ejemplo que usted hizo de las computadoras. Sí, así es, Edith, así es. Y eso tiene que ver, el cómo lo hacemos está bien ligado, es como la prueba fehaciente de tener claro mi por qué, ¿no? Como empresa. A ver, vamos a leer a Yerti. Dice, ¿qué aspectos aporta la cultura organizacional en la conducta de los trabajadores? Aspectos que mejoran la posibilidad de éxito en un emprendimiento. A ver, ¿qué aspectos en la cultura organizacional aporta, ¿no? En cuanto a la conducta de los trabajadores? En realidad, la cultura organizacional va a operar como una especie de guía, de manual o de hoja de ruta. Puedo ser un profesional que, digamos, acabo de terminar mi carrera y estoy interesada en formar parte de una empresa nueva, o también puede ser una empresa que ya tiene un tiempo en el mercado considerable y lo que me aporta en general su cultura organizacional y que esta esté clara es que yo sepa, uno, que me sienta alineada, si mis valores son los valores de la empresa, que me sienta con esa dirección y con esa motivación de saber que aquello que voy a hacer y cómo lo voy a hacer resuena y está a favor de ese propósito más grande, que es que tiene la empresa.
Perfecto, muchas gracias por responder la pregunta. Ahora seguimos con la pregunta de Jorge. Dice, ¿cómo puedo ser un profesional que sume a una empresa así como a su cultura organizacional? ¿Basta con solo saber la visión o misión de la empresa? Wow, qué buena pregunta, Jorge. Wow, es una pregunta que en sí engloba muchas variables. La visión y la misión de la empresa. En realidad, hay mucha gente que hace su visión al momento de crear su empresa, pero luego pasa un tiempo y les preguntas, incluso a los mismos fundadores, sobre su visión y su misión, y 8 de cada 10 no se acuerdan en realidad. Cuando tú, si quieres ser un profesional que suma a la empresa, a lo que yo te diría que en lo que sí puedes aportar es saber sobre todo que qué es lo que motiva, qué es lo que motivó a la existencia de esa empresa. Busca saber eso, ¿no? ¿Cómo es que nació? Busca la historia. Si es una empresa nueva, trata de saber por qué, cuál fue eh, esa necesidad en el dueño o la dueña que la motivó, ¿no? Yo diría que el saber en la visión o la misión está, sí, de cajón, hay que saberlas, por supuesto, pero hay que comprobar que esta visión y misión estén acorde a cómo inició esta empresa, a cómo inició y sobre todo a que si el cómo inició estaba contaba con la motivación del fundador y que esta motivación estaba respaldada por esa claridad de sumarle a la sociedad, de querer aportar valor. Porque generalmente cuando tú, digamos, encuentras a alguien, he conocido personas muy metódicas, personas que dicen, bueno, yo tomé esta decisión y creé mi empresa porque sabía que iba a ganar tanto, ¿no? Excelente, ¿no? Y en el camino se dan cuenta que muchas veces también el porqué es hasta inconsciente, ¿no? En el camino pueden notar y darse cuenta que lo hicieron porque en realidad su porqué es el crear puestos de trabajo, el crear desde el hacer lo que les gusta. Digamos, tú eres administrador, ¿no? Y encuentras un rubro que te gusta y resuenas con la idea de crear puestos de trabajo y empiezas a emplear, ¿no? Y haces que tu empresa crezca y basándote en ese valor de crear oportunidades de trabajo, pues empiezas a descubrir, a descifrar el por qué, ¿no? Pero inicialmente lo haces de pronto porque te parece el mercado oportuno, te parece que vas a obtener ganancias, ¿no? Eh, pero en suma, en general, lo ideal es que puedas constatar que la persona o el grupo de personas, dueños o fundadores, en realidad sí estén viviendo la misión y la visión de su empresa desde sus creencias, de lo que más les motiva. Y obviamente eso que más les motiva no puede ser solamente las ganancias o el dinero. Cuando sabes eso, puedes aportar muchísimo, porque entonces podrás no solamente entregar o hacer lo que se te pide en tus funciones explícitamente hablando, ¿no? Sino que de pronto podrás sugerir una idea que está muy acorde, que está potenciando la visión o el cómo haces las cosas, en todo caso la misión. ¿No? Podrás sugerir, podrás plantear ideas, podrás tener esa seguridad y esas ganas de decir, ok, lo que yo quiero hacer, el cambio que quiero hacer en esta forma de operar de la empresa y que quiero sugerir, no tengo ningún miedo, ningún freno, ninguna traba que me limite, porque sé que lo van a tomar a bien. Ok, no necesariamente quiere decir que te la acepten y que la integren y que ya la vayan a incorporar a la empresa, pero sí ten por seguro que si tú analizaste y sabes que la visión y la misión están acordes a ese porqué de los fundadores, te van a ver de forma distinta. Ya no vas a ser un trabajador más, vas a ser alguien que
está aportando más de lo que se le pide y no solamente está siendo responsable, sino también que eres alguien que trabaja con compromiso, lo cual no se ve tan a menudo. Y ya eres alguien que de por sí estás en la mira para un ascenso, para darle mayores funciones o capacitarlo porque muestras esa iniciativa de querer aportar. ¿Ok? Eso por lo pronto, Jorge. Ok, perfecto, señorita Karina. Muchas gracias por responder la pregunta. Creo que ya no hay más preguntas. Ok, le damos las gracias por la ponencia y por haber respondido satisfactoriamente todas las preguntas. ¿Tiene algunas palabras finales para los participantes? Sí, agradecerles su participación. Si esta información les ha parecido interesante, compartan conocimiento, ¿no? Para aquellos que compren el paquete educativo, pues les aplaudo. Para aquellos que no, traten de compartir lo que se están llevando de esta ponencia, para que ustedes saben que la mejor manera de consolidar un conocimiento es llevándolo y compartiéndolo a alguien más, ¿no? Entonces, compartan aquello que crean que les puede sumar a alguien. De pronto, esta información puede ser ese elemento determinante para que alguien se anime a dar ese siguiente paso en esa escalera al crear tu libertad, tu libertad financiera, tu libertad emocional y querer conocerse más, que al final ganas en todo el sentido de la palabra cuando buscas conocerte y saber qué es lo que quieres con claridad. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señorita Karina. Entonces, damos por concluida el webinar de cultura organizacional. Sin antes recordarles que les vamos a estar haciendo llegar por el chat de grupo una encuesta de satisfacción, ya que para nosotros es importante poder tener una retroalimentación y poder mejorar dentro del área de capacitaciones de Mindgroup. Asimismo, volver a recordarles que nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales. Nos encontramos en Facebook, Instagram y si tienen todavía el interés por poder tener el certificado y el paquete educativo, pueden preguntar por el siguiente link, por el paquete educativo y la certificación. Con esto concluimos la sesión, el webinar de hoy. Muchas gracias por su participación y reiteradas gracias a la ponente Karina por su gran, por toda la información brindada. Muchas Gracias. gracias. Buenas Gracias. noches a todos. Chao, chao.